Bueno, después de pensar un rato, ya me di cuenta que fue lo que hizo que se quemara el motor. Por ahí está la bobina quemada. Esta es la llave con la que venía el ventilador. En realidad son varias llaves. Y bueno, por ejemplo, esta es una velocidad, esta es otra velocidad, esta es otra velocidad y este apaga el motor, ¿está? Esto no sé qué es, no me acuerdo. Esta es una velocidad, esta es otra y esto lo apaga. Ahora, si se fijan, bueno, esta llave va conectada, o los terminales de estos dos terminales van conectados al toma corriente, ¿no? Y uno de los terminales del toma corriente se conecta a la llave en ese punto, pero otro está fijo. O sea, otro de los terminales que viene el toma corriente se conecta al cable gris del motor, que el cable gris era este terminal de vanado principal del motor, ¿está? O sea que esta conexión está fija al toma corriente, digamos. Es decir, que siempre, si este es un esquema de la llave, más o menos, ¿no? Son tres llaves, ¿no? Esta sería toda la llave. Son tres llaves. La de más arriba representa esta. Ahí la estoy cerrando. La del medio representa, bueno, la del medio y la otra esta. Entonces, más o menos es un esquema, ¿no? De esa llave. Y el gris, vendría a ser el toma corriente, representa el toma corriente esto, que entrega 220 volts. Y uno de los terminales de toma corriente, que es este, bueno, no, este, el toma corriente está en la pared. Uno de los terminales de toma corriente está conectado al gris, pero de forma fija. ¿Está? O sea que este está fijo conectado al toma corriente. Y los que se varían son estos terminales, el rojo, el blanco y el negro. ¿Está? Si se fijan acá de este lado, tengo el rojo, el blanco y el negro. Es decir, cuando yo aprieto esta llave, por ejemplo la primera, lo que hace es unir este cable rojo con este terminal del toma corriente. Es decir, lo que hice fue cerrar esta llave y se unió este cable rojo con este terminal del toma corriente. Que acá en el esquema del motor es, lo que hice fue conectar el toma corriente entre gris y rojo. O sea, uno está en gris, un terminal del toma corriente está en gris porque está fijo ahí. Y el otro, al cerrar esta llave, el otro terminal del toma corriente lo conecté con el rojo. ¿Está? Y bueno, y después, por ejemplo, la segunda velocidad, el gris se sigue manteniendo conectado al mismo terminal del toma corriente, porque está fijo. O sea, el gris sigue estando conectado al toma corriente, a uno de sus terminales. Y lo que hice fue conectar este terminal del toma corriente con el blanco del motor, que el blanco es este. O sea, lo que hice en esa velocidad intermedia, para lograr esa velocidad intermedia, fue conectar este gris, la fuente de voltaje, entre este gris y el blanco. Y bueno, y por último la tercera conecta con el negro, es decir, conecta el gris, que lo mantiene fijo, con el negro. Eso es lo que se debería hacer. Y lo que yo hice fue dejar fijo el rojo e ir variando estos. ¿Tá? Primero puse rojo con gris para obtener la velocidad mínima, después puse rojo con negro para obtener la velocidad intermedia, y finalmente puse rojo con blanco para obtener la velocidad máxima. Y ahí fue cuando se quemó. Entonces, ¿qué pasa? Si se miden, ¿por qué se quemó? Si se miden las resistencias entre
de estas bobinas, de estos devanados, de estos 3 devanados que conforman la bobina principal, se obtiene entre gris y negro 0,525 ohm, entre negro y blanco 0,140 y entre blanco y rojo 0,085 ohm. Entonces lo que yo hice, digamos, el motor está diseñado para que siempre tenga una resistencia mínima, una resistencia de por lo menos 0,525 entre los terminales donde se aplica el voltaje. Porque, por ejemplo, cuando aplico voltaje entre gris y rojo, bueno, va a tener la suma de estas, ¿no? Porque serían como resistencias en serie. Son bobinas, pero tienen asociada una resistencia, ¿no? Porque son bobinas reales. Entonces, cuando aplico entre gris y rojo, voy a tener 0,525 más 0,140 más 0,085. ¿Está? Después, cuando aplico entre gris y blanco, porque el gris siempre está fijo, entre gris y blanco voy a tener 0,525 más 0,140. Y entre gris y negro, la mínima resistencia 0,525. Pero tomando de esa forma, uno se asegura que la mínima resistencia es 0,525. Y el motor estaba diseñado para que fuera así. Ahora, yo lo que hice fue dejar fijo el rojo. Entonces, la mínima resistencia en un momento fue de 0,085. O sea, muchísimas veces más chica que la mínima para la que estaba diseñado en operación, ¿no? Entonces creo que fue eso lo que, al dejar fijo el rojo y tomar rojo con gris, rojo con negro, rojo con blanco, se quemó en este momento a la velocidad máxima, que la resistencia era muy chica. Entonces, bueno, lo que pasó que seguramente se recalentó el bobinado este, y eso hizo que se cortocircuitaran las espiras entre sí, porque al recalentarse perdió la cobertura que tienen los cables para aislarlos unos de otros en las espiras. Entonces esta espira está ahora cortocircuitada seguramente. En definitiva, lo que hay que hacer es no hacer lo que hice yo, sino que dejar fijo el gris e ir variando rojo, blanco, negro para variar la velocidad.